Y ahora sí, vamos a dar inicio y para empezar lo vamos a invitar a Daniel Desein a que suba al escenario. Va a hablar sobre periodismo en tiempos de crisis, fragmentación, posverdad y autoritarismo. Daniel Desein es presidente de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas. Hola a todos, buenas tardes, se escucha bien, ¿no? Bueno, es un placer estar aquí con todos ustedes. Acabo de llegar de España y me pasa lo que nos pasa a muchos argentinos cuando tenemos esa experiencia. Nos vamos una semana y volvemos a otro país, ¿no? Otra agenda, otros temas. Ahora nos vamos 10 años, nos vamos 20 años y volvemos al mismo, los mismos temas, ¿no? Santiago Kovadlov suele decir que las sociedades se definen por el tipo de problemas que enfrentan, ¿no? Y dice que la Argentina enfrenta problemas poco interesantes y problemas viejos. Y esta fundación, Federalismo y Libertad, nos ha ayudado a revertir esa inercia, ¿no? A poner el foco sobre los problemas estructurales, a salir de esa costumbre de cambiar la agenda en la superficie para nunca profundizar sobre las cuestiones que puedan llevar adelante cambios profundos para un país. En el video, bueno, vimos muchas de las actividades de esta organización en la última década, que es muy difícil mantener, ¿no? La persistencia. Carlos Pañi creo que decía la persistencia, ¿no? En países, sociedades como las nuestras, donde este tipo de espacios, de organizaciones, suelen tener vidas muy breves o traicionar rápidamente los objetivos que se fijan en su fundación. Federalismo y Libertad es una excepción y ha mantenido viva ese debate y esa constancia. Es una continuidad que los tucumanos, pero también los argentinos, debemos destacar y cuidar. En el video se señalaba el foro Nuevos Desafíos del Periodismo, que fue un espacio que inauguramos ya casi desde el principio, de llevar 8 o 9 años, que precisamente busca, como decía Lars, ¿no? La vinculación de la libertad de expresión, la situación de los medios, el periodismo, con la política, con la vida institucional, con la vida pública, con el destino, en definitiva, de nuestras sociedades. El título de ese espacio, de ese foro, lo sacamos de una conferencia de Tomás Elio Martínez, nuestro gran periodista y el gran escritor que ha dado Tucumán a la Argentina y al mundo, que dio una conferencia, una de las mayores lecciones de periodismo que se hayan dado en nuestro idioma, en una asamblea anual de la Sociedad Interamericana de Prensa en 1997 en Guadalajara. Vengo precisamente de allí, de la última edición de una asamblea de la CIP que se hizo en España, y en esas asambleas, a lo largo del tiempo, en los últimos 78 años de vida de la organización, han pasado buena parte de los protagonistas de la política, de la economía, de la tecnología y naturalmente del periodismo de Iberoamérica y de otros lugares del mundo. Un año antes de esa conferencia que mencioné de Tomás Elio Martínez, el orador principal en la asamblea de la CIP fue Gabriel García Márquez, y allí fue cuando lanzó la célebre frase que definía el periodismo como el mejor oficio del mundo. 10 años después, en el 2007, el año en el que Steve Jobs presentó el primer iPhone y que marca una aceleración extraordinaria del ritmo de la revolución digital que va a afectar muchos órdenes de nuestras vidas, a muchas industrias y en particular a la industria periodística, Bill Gates fue el orador principal y allí vaticinó, vi que ayer vaticinó que los celulares, que va a llegar el fin de los celulares, ¿no? Y que está trabajando en una empresa que busca la posibilidad de instalar tatuajes, ¿no? Con algún tipo de capacidad de interacción con el cerebro humano para reemplazar a estos dispositivos que hoy están en las manos de casi todos nosotros, casi todos los habitantes del planeta. Bueno, Bill Gates en ese 2007 vaticinaba que la concentración de publicidad, de toda la publicidad, la torta publicitaria global, todos los dólares que los anunciantes usan para promover sus productos en el mundo, que en ese momento Internet se llevaba un 5%,
iba a ser más del 50%, ¿no? Y hoy eso es realidad. El 56% de toda la torta publicitaria se la lleva a Internet y particularmente se la llevan dos empresas que concentran más de 2/3 del total de ese porcentaje, que son Google y Facebook, ¿no? Dos empresas determinantes para la vida de los medios, pero también para los niveles de intensidad de nuestras democracias. Mucho tiempo antes, en la asamblea anual de la CIP de 1963, precisamente el 18 de noviembre de ese año, el orador principal fue John F. Kennedy. Dio ese discurso, uno de sus últimos discursos, 3 días y medio antes de su viaje a Dallas, y donde encontró su muerte. El asesinato es en ese fatídico 22 de noviembre. Y Kennedy decía, entre otras cosas en ese discurso, que uno de los mayores peligros que enfrentamos como sociedad no está dada por nuestras circunstancias ni por nuestros enemigos, sino por nuestros temores y nuestras dudas. Un año antes, el día en que se iniciaba la asamblea anterior de 1962, esta vez en Santiago de Chile, ese mismo día John F. Kennedy por televisión anunciaba el bloqueo de Cuba, ¿no? A partir de la detección de misiles rusos con capacidad de portar ojivas nucleares, y se abría lo que se conoció como la crisis de los misiles. Esos 13 días en que el mundo, como nunca antes, estuvo al borde de una conflagración atómica, como nunca antes hasta hoy, ¿no? Esa época de Guerra Fría que pensábamos que habíamos dejado atrás, a partir de la invasión de Putin a Ucrania, vuelve a convertirse en un peligro real. Volvemos a ver líderes como Putin, como Medvedev, hablando del potencial uso de armas atómicas. ¿Qué es lo que vi en esta CIP, en esta reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa en Madrid? En primer lugar, me encontré con muchos exiliados, ¿no? Yo soy uno de los vicepresidentes de la organización, y encontré a muchos de mis colegas exiliados allí. Uno de ellos es Miguel Enrique Otero, el director del Nacional de Caracas, el gran diario de Venezuela, un diario hoy imposibilitado de salir en papel, un diario hoy que subsiste a través de su edición online, pero hackeada, completamente atacada permanentemente por el régimen de Maduro. Otro de los invitados era Sergio Ramírez, ¿no? Premio Cervantes de literatura, ex vicepresidente de Nicaragua junto al primer Ortega, ¿no? El Ortega que llega después de la caída de Somoza y ahora exiliado por la persecución del actual Ortega. Uno de mis colegas con mi mismo cargo representando a Nicaragua se llama Juan Lorenzo Holman. No estaba él, estaba su hija, que se llama Renata, una chica de 24 años, denunciando que hace 8 meses que no puede hablar con su padre. Su padre está preso hace casi 1 año y medio, pero hace 8 meses que la familia no tiene noticias de Holman, que es el gerente de la prensa, el principal diario de Nicaragua, y se encuentra prisionero en el Chipote, ¿no? La cárcel donde buena parte de los presos políticos de ese país sufren distintos tipos de tormentos. Son más de 150, entre ellos varios precandidatos presidenciales, buena parte de la familia Chamorro, muchos periodistas. Otro de ellos es Miguel Mora, el director de 100% Noticias, que estuvo en la Argentina en el 2018, en otra asamblea de la CIP, la última que se hizo en la Argentina, aquí cerca, en Salta. Pocas semanas después de volver a su país, fue encarcelado, estuvo varios meses preso, salió y hace más de 400 días que está también en el Chipote. Nicaragua es el país que más ha acelerado en su tendencia autoritaria en el último semestre en nuestro continente. La Argentina, por primera vez, me tocó a mí presentar el informe sobre nuestro país y me tocó participar por primera vez de un panel permanente y típico en la CIP que se llama Amenazas del narcotráfico al periodismo.
desde el año 87 más de 600 periodistas fueron asesinados en nuestro continente por el narcotráfico, 38 en lo que va del año, 15 de ellos solamente en México. México es el país más peligroso para ejercer el oficio periodístico en el mundo después de Ucrania. La razón por la que Argentina nunca participó de ese panel es porque no tiene casos, ¿no? No tiene un periodista asesinado en el último cuarto de siglo, ¿no? Desde el 25 de enero de 1997, a mí me quedó grabado, tenía 20 y pocos años, estaba veraneando en Pinamar, a pocos metros de la casa de Andreani, que fue donde se hizo la tristemente célebre fiesta, de la cual, en las inmediaciones en la cual fue secuestrado Cabezas, y a pocos kilómetros de ahí fue asesinado. Bueno, esa muerte, Jorge Fontevecchia, el propietario de Perfil, la empresa para la que trabajaba Cabezas, dijo que la muerte de Cabezas salvó la vida de muchos periodistas en la Argentina, ¿no? Se trazó una frontera que nunca más fue traspasada, y una frontera que la trazó en primer lugar el periodismo, que reaccionó inmediata e intensamente, y luego toda la sociedad, ¿no? Hubo un límite, un nuevo nunca más que nunca más se superó. Bueno, hoy la Argentina se acerca nuevamente a esa frontera. El 11 de octubre pasado apareció en un canal de Rosario, en un canal de televisión, en la puerta, una tela, una suerte de bandera, que rezaba: vamos a matar periodistas, con la mafia no se jode, ¿no? Un símbolo de las amenazas que está recibiendo el periodismo en esa ciudad, que hoy acumula más de 200 asesinatos desde principios de año, ¿sí? Una porcentaje que multiplica por 4 la de cualquier ciudad de la Argentina. Anabel Hernández, una de las periodistas mexicanas que más ha estudiado el fenómeno del narcotráfico, me decía: ustedes tienen que ver en relación a Rosario lo que pasó en Monterrey, ¿no? Era una ciudad próspera, que poco a poco empezó a incrementar esos niveles de prosperidad, ¿sí? La sociedad miraba para arriba, había grandes construcciones, ¿no? Grandes desarrollos en múltiples sectores de la economía, y lo que estaba entrando y anestesiando a esa sociedad era el narcotráfico, ¿no? Tomando primero parte del empresariado, luego a la política, la justicia, la policía. Bueno, algo de eso empieza a pasar aquí cerca, en otros lugares también desde ya. En el norte conocemos ese fenómeno, sobre todo en las zonas limítrofes, en el conurbano bonaerense, y fenómenos que crecen a una velocidad extraordinaria y que cuando llegan a ciertos niveles de avance muchas veces es tarde. Esa es la advertencia de nuestros colegas. Yo en ese panel estaba con mis colegas de México, mis colegas de Colombia, de Ecuador. La Argentina hoy no tiene un protocolo específico activo, suficientemente conocido, de protección a periodistas. Nosotros en Tucumán, en el año 2016, en el Bicentenario, en la gestión de Macri, con el ministerio de Patricia Bullrich, con la propia Patricia Bullrich acá en Tucumán, desde ADEPA anunciamos la instauración de un protocolo específico de evacuación de periodistas que fue usado en algunos casos. Bueno, toda esa área ha quedado sin presupuesto, desconocida por los periodistas, y lo que tenemos hoy es un estado de enorme desprotección. No tenemos fiscalías especializadas como tienen otros países, no tenemos agravamiento de las penas por los ataques a los periodistas como tenemos en otros países. Hay mucho trabajo por hacer, y lo primero es ponerlo en agenda y hablar del tema. En estos días en España, el rey Felipe VI habló en el discurso, fue la tapa de todos los diarios españoles el sábado pasado, en el discurso de la entrega de los premios Princesa de Asturias, donde dijo que la creación de la Unión Europea, el principal objetivo era la preservación de la paz, ¿no? Después de haber vivido dos guerras mundiales. Tuve la oportunidad de estar con él pocos días antes en un cóctel con otros colegas, con otros periodistas. Le interesaron en particular dos temas. Uno era Brasil, ¿no? Estaba el presidente de la Asociación de Medios de Brasil, y Felipe preguntaba, bueno, ¿cuál será la reacción de Bolsonaro ante una eventual victoria de Lula, ¿no? Y dijo una frase: la inestabilidad de Brasil afecta
la estabilidad del mundo. Es lo que estamos viviendo en estas horas. Lo segundo fue Ucrania. Estaba allí la presidenta de la Asociación de Medios de Ucrania contando lo que ocurría allí, y el rey dijo: el ataque de Putin, la invasión de Putin a Ucrania es un ataque no solo contra los ucranianos, sino contra todas las democracias del mundo. El nuevo presidente de la CIP, que asumió este domingo, se llama Michael Greenspan, es un directivo del New York Times, y le pregunté sobre la fatiga de los lectores, de los televidentes, de los usuarios digitales a las cuestiones de Ucrania, ¿no? Nosotros mismos vimos aquí cómo desde febrero, en las primeras semanas, en los primeros meses, el tema era omnipresente, estaban todos los programas de televisión, en páginas y páginas en los diarios, y poco a poco eso va descendiendo, hay una suerte de cansancio, disminuyen los envíos de corresponsales. Y Greenspan del New York Times me dijo: nuestra misión es relevar lo relevante que ocurre en el mundo, y lo más relevante que ocurre en el mundo hoy es la invasión a Ucrania. E independientemente de que haya lectores, usuarios dispuestos a pagar por esos contenidos, o lectores dispuestos a leer esa información, nosotros seguiremos cubriéndola, ¿no? Es toda hablaba de su diario, pero también nos interpelaba, también nos hablaba a todos los periodistas del mundo. Otro tema, la polarización, bueno, que está en el título de esta charla, ¿no? Es la gran marca, o una de las grandes marcas de nuestro tiempo, que tiene una conexión directa con la dinámica digital, ¿no? Y la dificultad de las sociedades de ponerse de acuerdo en los hechos básicos sobre los que va a discutir. Esto pone en crisis a la democracia, pone en crisis a los medios, pero es la propia democracia, son las propias herramientas de la democracia y las herramientas del periodismo los que pueden revertir esa crisis, ¿no? El periodismo en particular, con su función de seleccionar una serie de temas, chequear esos temas, contextualizarlos, interpretarlos, proponer una agenda, ¿no? Cotidiana, diaria, a la población sobre la que tenemos que debatir, sobre la que tenemos que ponernos de acuerdo para tratar de trazar algunas líneas de convivencia común y empezar a forjar un destino de largo plazo. El periodismo es la vacuna frente a este fenómeno de polarización, de fragmentación, ¿no? Y es también la terapia. Con ese ecosistema, el digital, que permea todas nuestras vidas, está contaminado, ¿no? Por desinformación, por discursos violentos, por estas divisiones, ¿no? Allí aparece también el periodismo para tratar de revertir ese proceso, para tratar de filtrar, ¿no? Las aguas pestilentes de Internet. Marty Baron, el célebre exdirector del Washington Post, uno de los editores más famosos del mundo, sobre todo a partir de la película Spotlight, ¿no? Que ganó el Oscar y que lo muestra en su tarea frente a la dirección del Boston Globe con sus denuncias de pedofilia. Marty Baron suele decir que poca gente busca ser informada en los medios y mucha gente busca ser confirmada, ¿no? Ir a reafirmar certezas, esquivar el diálogo, ¿no? Entrar en esas burbujas de sentido, en esas cámaras de eco que nos proponen muchas de las plataformas de Internet, y rehuir al contraste, ¿no? Rehuir a otras visiones para tratar de ensayar un diálogo. Y en este mundo polarizado, fragmentado, quizá debamos acudir a esa frase que cité de Kennedy, pero parcialmente invertirla, ¿no? Quizá el mayor peligro de nuestras sociedades no sean nuestras dudas, sino la ausencia de ellas. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Daniel.